Ahora vamos a escuchar la palabra de Dios. Vamos a leer las Santas Escrituras, la palabra del Señor. Hoy vamos a leer en Lucas 8, versículo 18. Tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos. Aprendamos a escuchar. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oigamos lo que dice el Maestro de Maestros, nuestro Señor Jesucristo. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Oiga, qué palabras tan maravillosas. Pero esa expresión, mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo oís. Palabras que hay que ponerle mucha atención en esos días que estamos viviendo. Fíjese que es interesante esta palabra porque ¿sabe cuántas veces se usa esta palabra en estos versículos, en varios versículos de la Biblia, en estos párrafos del evangelista Lucas y también Marcos, que esa palabra se encuentra solamente en esas porciones 9 veces? ¿Qué le parece? 9 veces en esos versículos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque a través de nuestros oídos recibimos la palabra en nuestros corazones, donde puede crear fe, como dice Romanos 10, 17. Y es que, hermanos, nuestra mente es una de las ventanas principales por donde recibimos lo que influye generalmente en nuestra forma de pensar y que forma nuestro estilo de vida. De tal manera que dice la Biblia, la palabra de Dios, que por el oír viene la fe a nuestros corazones. Así dice textualmente Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Qué interesante esto, saber escuchar. Primero vamos a ver la importancia de saber escuchar. Si nuestro Maestro y Señor amonestó a los discípulos a que examinaran con sumo cuidado lo que escuchaban, es porque es muy importante examinar lo que oímos y no dejarnos llevar por las emociones. No es cuestión de solamente la emoción, hay que pensar. El Señor dice, nos enseña, aprendan a escuchar, a discernir. Es lo que está diciendo el Señor. El Todopoderoso, ¿sabe qué le dijo a Israel? Mire lo que dice el Creador del universo, el Señor Dios Todopoderoso Jehová. Oiga lo que dice a Israel. Oye Israel, oye Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Cuando Moisés también le recuerda al pueblo de Israel la ley de Dios, también les dice al pueblo. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos. ¿Para qué? Para ponerlos por obra. Deuteronomio 5:1. Estos pasajes escriturales nos indican con mucha claridad la importancia de saber escuchar. En estos días, este mandato de nuestro Dios es siempre nuevo y de vital importancia. ¿Y por qué? ¿Por qué razón? Porque el trabajo del diablo siempre ha sido cautivar la mente de la gente para engañarla y mantenerla bajo su yugo esclavizante. Eso es algo tremendo. Y es la verdad es que ha logrado que la gran mayoría de todas las épocas ha logrado engañarlos, cautivando su mente y torciendo su forma de pensar con respecto a lo sagrado y con respecto a sí mismo.
Pero gracias a Dios, han habido millones de personas y hay millones de personas que han escuchado la voz del Evangelio, la buena noticia, y han sido transformados y liberados de esa terrible esclavitud, de la ignorancia espiritual, de la oscuridad, de la esclavitud del mismo diablo. ¿Y cómo fueron liberados o fuimos liberados los que hemos creído? Por la gracia de Dios, oímos en un momento dado la palabra de Dios. En nuestros días, el diablo está usando todo lo que está a su alcance para llenar la mente de los creyentes con información diabólica. ¿Para qué? Para cautivarles y torcer su manera de pensar. Para su propósito está usando los diversos medios de comunicación y todo lo que está bajo su control para confundir especialmente a los creyentes e imponerles una forma de pensar que es contraria a la forma de pensar de la fe cristiana. Las redes sociales, por ejemplo, están saturadas de información y motivaciones para corromper la mente de los creyentes. Casi todos los medios audiovisuales están diseñados para crear una forma de pensar contraria a los valores y principios cristianos. Viendo esta gran realidad que nadie puede negarle, excepto aquel que quiere cerrar los ojos, porque como dicen, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El cristiano debe poner en práctica la enseñanza de nuestro Maestro y Señor Jesucristo. Mirad cómo oís. Dice el Señor, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener se le quitará. Escuche esto. Y comienza el párrafo, mirad cómo oís. La imagen ahora es la de una lámpara. Recibimos nosotros la palabra para que podamos llevarle la verdad a otras personas que permanecen en la ignorancia, para que ellos también sean liberados. Y más, entre más recibamos, más tenemos que dar. Si atendemos descuidadamente, o sea que si somos descuidados en el escuchar la palabra de Dios, no vamos a tener nada que dar. Seremos como una lámpara sin aceite. Dios nos comunica, nos revela sus secretos a nosotros, no para que los ocultemos, sino para que podamos enseñarlos a otros. Pero no se nos debe olvidar, hermanos míos, no se nos debe olvidar que los cristianos auténticos somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Pero no podremos cumplir con nuestra misión si no aprendemos a escuchar, en primer lugar, la palabra de Dios. Luego, tenemos que entender que nosotros los cristianos evangélicos no debemos de decir amén a todo lo que escuchamos en los medios de comunicación o en seminarios, conferencias, etc. Somos exhortados a tener una mente equipada para saber discernir lo que estamos escuchando. Nuestro Señor nos dice, mirad que no seáis engañados. Mirad, mirad, es tened cuidado, sed entendidos. Mirad que no seáis engañados. Juan nos dice, examinad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos creyentes son engañados porque no han aprendido a escuchar la palabra de Dios. Si alguien no escucha con atención y reverencia a Dios en su palabra, nunca estará preparado para ayudar a otros en el camino de Dios. Para ser maestro, primero hay que ser un discípulo, y no cualquier discípulo.
Cuando aprendemos a escuchar la palabra de Dios, estamos preparados para no dejarnos confundir la mente por las presiones del diablo y sus secuaces. Tantos pensamientos satánicos, aún hasta revestidos o vestidos de cristianismo, están inundando los medios a fin de atrapar la mente de las personas. Y si no hemos aprendido a escuchar la palabra de Dios, vamos a escuchar el error. Bien lo ha dicho el Señor, por cuanto no escucharon la verdad que les he revelado, entonces permitiré un espíritu de error para que crean en la mentira, por cuanto no creyeron en la verdad. El cristiano también debe saber por qué oye. Mira lo que dice la Santa Escritura. Mirad, ¿por qué oís? Leemos en la Escritura, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondió, le dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¡Qué maravilla! ¡Qué glorioso esto! Alguien dijo, oímos la palabra de Dios simplemente para aumentar nuestro conocimiento y luego enorgullecernos por ello. O oímos la palabra de Dios porque queremos obedecerla. Jesús, continúa el escritor, no fue grosero con su familia. Usó su llegada para enseñar una valiosa lección. ¿Cuál es la lección que el Señor Jesús nos enseña? La lección es, si deseamos intimidad espiritual con Jesús, debemos escuchar su palabra. Oiga esto, si deseamos intimidad espiritual con Jesús, debemos escuchar su palabra, atenderla y obedecerla. La obediencia no solo nos capacitará para que aprendamos más verdad, sino que nos acerca más al Señor en su familia espiritual. Hasta aquí la cita de este autor. Mis amigos y hermanos, recordemos el relato de María y Marta. Dice la Escritura, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 39 al 42. ¿Cuál es la cosa de vital importancia según el maestro de maestros? Por eso dice la Escritura que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, son mucho más elevados. A veces nosotros estamos tan interesados en la pompa de la vida, en las riquezas, en el poder, en el ser alguien. Pero eso no es la prioridad, según el Señor Jesús. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que a Él le agrada? ¿Cuál es la mejor parte? Escuchar atentamente la palabra de Dios. En conclusión, mirad pues cómo oís, dice la palabra de Dios. Si sabemos escuchar la palabra de Dios, estaremos preparados para enfrentar los desafíos de nuestros tiempos. Estaremos capacitados para discernir entre la verdad y lo erróneo. Solo de esta manera nos mantendremos firmes en la fe y no dejarnos mover de nuestra forma de pensar como cristianos evangélicos. Como dijo un hermano, debemos escuchar para ser bendecidos,
escuchar para tener fe salvadora, escuchar para no desviarnos de la fe, escuchar para no ser rechazados en aquel día, escuchar para llevar fruto para la gloria de Dios. Y yo agrego, escuchar para saber discernir entre la verdad y el error. Y es más, escoger la verdad. Porque de nada sirve aprender a discernir qué es lo que es verdadero y lo erróneo, y no escogemos, no nos decidimos por la verdad. Cuando somos liberados nuestra mente, nuestro corazón, y somos nosotros hechos libres, y el Espíritu de Dios vive en nosotros, tenemos el discernimiento espiritual, y sabemos discernir cuál es la verdad. Aunque muchos sean los errores, uno distingue la verdad, y no solo se queda contento con distinguirla, sino que uno escoge seguir la verdad, creer la verdad, vivir conforme a esa verdad. No importa que la política, las ideologías, la filosofía y todo lo demás esté en contra de nosotros. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Aprenda, mi amigo, a escuchar. No diga amén a todo lo que oye. Por favor, aprenda, porque de esto puede depender el destino eterno de su alma. Quizá usted ni cree ni en Dios. Quizá no cree en la Biblia. Pero tal vez no cree porque alguien le dijo que no existe. ¿Sabe? Lo han engañado. Usted es una persona libre. ¿Usted qué dice? Que defiende el derecho de que cada quien exprese su opinión. Ok, es correcto. Entonces, déjenos a nosotros también expresar nuestra fe. Déjenos que nosotros expresemos la fe que tenemos en forma libre. Y usted siga siendo también libre, vive como quiera. Una cosa sí le digo, si usted sigue en el error lo llevará a la perdición. Pero si sigue en la verdad de Cristo, según la Escritura, la verdad lo hará libre. Que Dios le bendiga y le ayude en todo. Padre, gracias por esta oportunidad que me dio para hablar su palabra. Soberano Rey del universo, en sus manos está la vida de cada ser humano. Tuyo es el oro y la plata. Tuyo es todo el universo, oh Señor. Haz entender a las personas que tú eres Dios. Ayúdales para que entiendan que están bajo engaño y que escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Padre, oro para que el Espíritu Santo atraiga a muchas personas hacia la sangre preciosa de Jesús que fue derramada para nuestra salvación. Y ayude, Padre, a nuestros hermanos y denos fuerza, denos capacidad, denos sabiduría para no dejarnos arrastrar por los pensamientos malos de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Que la gracia del Señor nos asista y nos dé el poder y la gracia para seguir adelante. Dios le bendiga.